Y feliz viernes 30 de diciembre de 2022. Estamos en este último Pregunta Jorge número 67 y aprovecho para desearos que acabéis de pasar un 2022 genial y que se cumplan todos vuestros deseos para este próximo 2023, que lo empezamos con muchas ganas y con muchas sorpresas para todos vosotros. Antes de empezar este vídeo, como siempre, os recuerdo que podéis suscribiros a nuestra comunidad. Os podéis hacer suscriptores de Premium y con esto vas a tener un abogado que va a responder a tus dudas en un plazo máximo de 24 horas sobre derecho laboral y seguridad social, y que además tendrás muchos otros beneficios como masterclass, webinars, contenidos exclusivos y así como descuentos en los servicios que ofrecemos en el despacho. Así que si quieres más información, puedes encontrarla en el enlace que hay en los detalles de este vídeo. Vamos con las preguntas de esta semana y antes de empezar también os recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún y que le deis a la campana para que de esta forma os podamos avisar de todos los nuevos vídeos que vamos publicando. Y ahora sí, hoy ya no tenemos vídeos, vamos con las preguntas de texto que nos habéis hecho. En este caso desde Facebook nos pregunta José Manuel Barrera Ferré lo siguiente. Dice, el aumento del 20% de incapacidad total para mayores de 55 años es válido para funcionarios que han cotizado siempre por derechos pasivos. Bien, gracias por la pregunta. En este caso no se aplica a clases pasivas. Esto es solo para aquellas personas, sean funcionarios o no, que han cotizado en el régimen general de seguridad social, ¿de acuerdo? Entonces, si te reconocen una incapacidad permanente total y no tienes otro trabajo o no tienes ingresos, puedes cobrar este incremento del 20% hasta el 75%. Pero aplicaría solo a aquellas personas que hayan cotizado en el régimen común de seguridad social, ya sea autónomos, agrario, régimen general, etcétera. Gracias por la pregunta, José Manuel. Vamos con otra. Pablo Figueroa nos dice, tengo una incapacidad total y cumplo 55 años en marzo, pero llevo cobrando la RAI 9 meses y en febrero termino de cobrarla. No sé si tengo derecho al incremento del 20% por esta RAI. Bien, gracias por la pregunta. Lo que es el incremento es incompatible con la percepción de un desempleo o de un subsidio, pero si la terminas en este caso pues en febrero, pues y en marzo cumple los 55, no habría ningún problema para poder solicitar ese incremento y podrías cobrar el incremento de la total cualificada, pero insisto, sería incompatible con el desempleo o con cualquier otro tipo de subsidio como puede ser la renta de actividad de inserción. Vamos con otra pregunta, gracias Pablo. Seguimos con preguntas sobre despidos por no apto. Nos pregunta Carmen Moreno lo siguiente. Me han despedido por un no apto. Estoy en proceso de denuncia contra la empresa, pues según mi abogado es despido improcedente. Ahora quiero pedir una incapacidad permanente. Si ahora voy a cobrar la prestación por desempleo, ¿podré hacerlo? ¿Qué base reguladora miran para la incapacidad? Bien, pues sí que se puede hacer. Se puede solicitar la incapacidad permanente estando en situación de desempleo. Es una situación similar alta y por lo tanto se puede solicitar la incapacidad permanente en esta situación de desempleo. Y no hay ningún tipo de problema. Y en cuanto a la base reguladora sería, va a variar en función del origen de esta incapacidad. Es decir, si la causa de la incapacidad es una contingencia común, se calcula de una forma, y si es un accidente laboral, se calcula de otra. Pero si es lo más probable que sea enfermedad común, lo que harían serían desde que tú solicites la incapacidad permanente y pases el tribunal médico, pues desde esa fecha mirarían, en función de los años que tengas, de tu edad, mirarían los últimos años cotizados. Si eres mayor de 31 años, pues entre 5 y 8 años en función de la edad que tengas. ¿De acuerdo? Gracias, Carmen, por la pregunta. Vamos con otra. José Gómez Lozano dice, si vuelvo lesionado de una baja por accidente laboral y no me pueden adecuar el puesto de trabajo por no hacerme daño, ¿no tengo derecho a indemnización y paro? Bien, gracias por la pregunta, José. Lo primero es que si la Seguridad Social ha determinado que no es una incapacidad permanente, tienes derecho a recurrirlo. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Entonces tendrías derecho a recurrir y que te reconocieran esa incapacidad permanente judicialmente si no te la reconocen. En el caso que no quieras recurrir por una incapacidad permanente, la empresa, en virtud del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene la obligación de adaptarte, de cuidar por la salud del trabajador en relación al trabajo, ¿no? Entonces, tiene la obligación de adaptar tu puesto de trabajo y por lo tanto tienes derecho a poder solicitar una revisión de tu puesto de trabajo y de tu actitud para realizar ese trabajo. Si la empresa, en este caso, recibe de una empresa de prevención de riesgos laborales que tú no estás apto,
la empresa no es que tenga la obligación a despedirte, no se le puede obligar a la empresa a despedirte por un no apto, como decía antes Carmen, sino que la empresa tiene que adaptarte el puesto o recolocarte y demás. Si no lo hace, estaría incumpliendo y tú podrías solicitar la extinción de ese contrato de trabajo. Una extinción por el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que permite, en este caso, por incumplimiento grave del empresario, rescindir la relación laboral con una indemnización. ¿Vale? Pero todo esto se tendría que estudiar, ¿de acuerdo? Para ver que todo pues fuera viable y a partir de ahí ver qué medidas puedes determinar. Para ello te aconsejo que te puedas poner en contacto con un abogado que te pueda ayudar a decir cuáles son los siguientes pasos. Gracias por la pregunta, José. Vamos con otras preguntas ahora sobre incapacidad laboral. Notario TV dice, ¿puedo estar de baja sin derecho a cobrar por falta de carencia? Si no tengo carencia, pero sí la carencia para una incapacidad permanente, ¿puedo esperar que me llame el INS? Bien, gracias por la pregunta. En cuanto a los derechos económicos, a veces sucede. El Supremo ha dicho que en principio tiene que haber siempre una paga económica, pero a veces cuando son recaídas de más de 18 meses, muchas veces lo que hace el INS en algunas direcciones provinciales de España es reconocer la baja sin efectos económicos. Eso es recurrible y nosotros recomendamos hacerlo así. Se tiene que estudiar caso por caso, pero nosotros recomendamos hacerlo así. En ese caso, como comentas que no tienes la carencia para cobrar la baja, para la incapacidad permanente dices que sí que tienes la carencia. Bien, pues podrías solicitarla. Las carencias, es decir, los años cotizados necesarios, ya sea genéricos o específicos para una incapacidad permanente, es distinto a los de una incapacidad temporal por enfermedad común y podría ser que sí que cumpliese los requisitos de la otra situación. Por lo tanto, si esto es así, y para que no se alargue, yo te recomendaría en todo caso que la solicitaras ya la incapacidad permanente sin agotar esa situación de incapacidad temporal. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Rita Pérez Doreste dice, desde agosto estoy esperando la resolución de la incapacidad permanente. ¿Es normal? Bien, depende de la dirección provincial, pero sí, estamos en casos en los que, por ejemplo, en revisiones de grado, pues antes eran unos 4 meses o así y ahora está casi un año de espera, y en una resolución inicial de incapacidad permanente, pues lo que tiene que ser en el mes 19, 20, 21, al agotarse los 18 meses, pues está llegando a veces 22, 23, 24, es decir, que está tardando un poco. Si no se ha agotado el plazo y has solicitado la incapacidad, a veces tardan 4 o 5 meses, o sea, que podría ser normal que no te hayan resuelto, sobre todo en sitios, ¿no? En direcciones provinciales con mucha población, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, que están tardando bastante, lamentablemente. Vamos con otra pregunta, gracias Rita. Magic Love World dice, ¿qué sucede si después de que te conserven tu puesto, tras sufrir un ictus, ya no sigues en el trabajo porque ya concluyó ese plazo y no me dieron finiquito alguno tras 11 años porque lo consideran baja por enfermedad común? Me pagaron las vacaciones no disfrutadas, eso sí, tengo una incapacidad total. Bien, gracias por la pregunta. Si te han dado una incapacidad total, la empresa lo único que tiene que es finiquitarte, ¿de acuerdo? No hay una indemnización propiamente, te tenían que pagar vacaciones y esto es correcto. Si te debía alguna paga más, pues también debería estar en el finiquito, pero indemnización no hay propiamente cuando te reconocen una incapacidad, salvo que el convenio colectivo de la empresa o el acuerdo de empresa digan que sí que hay una indemnización para estos casos. Normalmente no es así y se tiene que ir al convenio colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, eso es lo habitual, que no haya una indemnización por el hecho de que te reconozcan una incapacidad permanente por parte de la empresa. Gracias por la pregunta. David Barajas dice, tengo una absoluta. ¿Se puede trabajar en más cosas o solo en la 11? Bien, gracias por la pregunta. Se puede trabajar en muchas cosas, no solo en la 11. Podrías hacerte autónomo y explicar que tienes un proyecto y teletrabajar desde casa y explicar qué es lo que haces. Podrías ser autónomo y tener trabajadores a cargo. Podrías trabajar en otros centros especiales de empleo, no solo en la 11, sino en muchos otros tipos de centros especiales de empleo. Es decir, que cualquier persona con una absoluta o una invalidez también puede trabajar. La compatibilidad con el trabajo deriva de la propia Ley General de la Seguridad Social y se tiene que estudiar y ver bien y evaluar los riesgos de que te puedan quitar la incapacidad. Lo que no se puede hacer es un trabajo que lo que dice un poco la jurisprudencia es con un mínimo de profesionalidad, de rendimiento y eficacia. Es decir, una persona con una absoluta o una gran invalidez no va a poder trabajar en la misma condición de competitividad que otra persona que no tenga esa incapacidad, porque si no querría decir que sí que puede trabajar bien, ¿no? Pero a lo mejor no tiene que tener un rendimiento pues igual que una persona que no tenga una incapacidad permanente absoluta o una invalidez, a lo mejor no tiene que tener un sometimiento horario tan importante, es decir, tiene que ser un trabajo un poco más flexible y adecuado
a las limitaciones que se tienen derivadas de las enfermedades o lesiones que se puedan sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, para este tema, tenemos en nuestra página web un servicio que lo podéis contratar, que es el de compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo, especialmente diseñado para estas personas que tengáis una absoluta o gran invalidez o incluso una total, para ver qué trabajo podéis hacer compatible también, ¿de acuerdo? Y esto, aquellos que seáis del Premium, aquellos que seáis suscriptores de Premium, hay un plan específico del pensionista que incluye este servicio, así que os animo a que podáis entrar en la web y indagar un poco sobre ello. Gracias, David, por la pregunta, y vamos a acabar con las últimas preguntas con otras prestaciones. Dice Joan Martín: llevo 13 años en la República Dominicana y dejé de pagar los autónomos en Barcelona. ¿En qué me afecta en mi pensión de jubilación? ¿Se considera deuda que yo podría ir pagando a plazos? Bien, gracias, Joan, por la pregunta. Efectivamente, si no estamos haciendo una prestación pues laboral, no tiene ningún sentido que estemos como autónomo, y por lo tanto, en este caso, pues si has dejado de pagar unos autónomos, a partir de una fecha no se pueden pagar ahora con efecto retroactivo, porque tampoco hay una actividad laboral detrás, ¿no? Y lo que sí que se puede hacer, o podrías valorar, es la suscripción de un convenio especial a los efectos de la jubilación. Todos estos periodos que no hayas cotizado, al ser reta el último que has cotizado, y me imagino el que más, es decir, autónomo, pues no se serían considerados lagunas, no habría cotización y te afectaría la jubilación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la jubilación se concede si has cotizado 15 años o más, pero debes haber cotizado 2 años en los últimos 15, anteriores a la fecha de jubilación, y podrías no jubilarte. Por lo tanto, te recomiendo que puedas valorar la suscripción de un convenio especial de migrantes que se puede suscribir con la Seguridad Social. Sería lo mismo que los autónomos, pero no hay una actividad real detrás y se paga en función de lo que se quiera cotizar. Así que si te lo quieres buscar un poco por la web de la Seguridad Social, convenio especial, en concreto con el tema de los emigrantes. Gracias, Joan, por la pregunta, y vamos con otra. Emma Frasquet dice: a mí me engañó mi abogado y me hizo firmar la pensión de orfandad absoluta y por un mal diagnóstico me incapacitaron. ¿Cómo puedo volver a trabajar? Bien, gracias por la pregunta, Emma. Lo primero que debemos saber es que el hecho de ser acreedor, es de tener una incapacidad permanente o de tener una pensión de orfandad absoluta, no impide que podamos trabajar. Lo único que va a suceder es que si trabajas, pues te van a suspender esa prestación, lo más probable. Es decir, que al ser incompatible con el trabajo en muchas ocasiones, te pueden suspender la prestación. Pero nadie es contrario al espíritu de la ley y al derecho al trabajo, derecho fundamental al trabajo, el hecho de que no puedas trabajar. Por lo tanto, sí que podrías trabajar, lo único que tendríamos que sopesar la posibilidad de que te puedan retirar esta pensión que estás cobrando y, por lo tanto, ver si te interesa o no. Pero, insisto, hay muchas personas que me dicen: no, es que me han dado la incapacidad permanente y me han pues quitado esa opción a trabajar. No. Primero, lo que hablábamos antes en la pregunta que nos hacía David, de la compatibilidad del trabajo incluso con la absoluta y gran invalidez, tenerlo en cuenta. Y por otro lado, que nada nos puede hacer que no podamos trabajar. Lo único que tendrá unos efectos. Lo mismo con una persona que se haya jubilado. Dice un jubilado, más allá de la jubilación activa o demorada y demás: yo me jubilé a los 65 porque tenía los años cotizados, jubilación ordinaria, perfecto. Y a los 70 quiero volver a trabajar. ¿Puedo? Claro que puedes. Lo único que te van a es suspender la pensión de jubilación y vas a poder trabajar. Lo que no cobras es la pensión de jubilación. Pero nadie nos puede decir: no, usted ya no puede trabajar. No, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, pues nos despedimos con los agradecimientos de Victoria Eugenia Pellegrín, que dice: felices fiestas, de Laura Larrondo, muchas gracias, Jorge, por todos tus vídeos, y de Maricica Dumitrache, que dice: feliz Navidad para todos. En definitiva, muchísimas gracias a todos. Os deseo que tengáis un feliz año nuevo 2023, que, como os decía antes, se cumplan todos vuestros deseos y que aquí estaremos en Campaña Abogados para ayudaros a que vuestra vida también pueda ser un poco más fácil, aportando ese granito de arena que tanto os ayuda y que así nos lo decís. En definitiva, un abrazo enorme a todos y que paséis un feliz fin de año, y nos vemos aquí ya en nuevos vídeos el año que viene, en 2023. Un abrazo enorme.